Soy una abogada de pueblo que defiende obreros contra la industria maquiladora y ya prácticamente estoy como los dinosaurios, extinguiéndome, porque además soy perseguida política de los gobiernos panistas en el norte de México por andar defendiendo obreros. Y además no le caigo muy bien a los magistrados, de acá, magistrado Pallares, del centro al sur del país son unos los magistrados y del centro al norte pues son otros, ¿verdad? Aquí sí se vale decir que no despidieron al trabajador, que tenía 28 años de antigüedad, pero un día, ¿quién sabe qué pasó? Que llegó y concluyó su jornada laboral de manera normal, salió por la puerta y lo vieron todos sus compañeros y nunca más regresó ni volvimos a tener noticias de él hasta que conocimos la demanda que está interponiendo. Y magistrados que dicen, sí, ¿cierto? No le hace que declare 4 años después el testigo. Él se acuerda perfecto del último día, fecha y hora en que vio que eso sucedió. Nos vamos alejando de la justicia y a mí me encanta escuchar a quienes son verdaderos expertos en materia de derecho laboral, tanto individual como colectivo, porque yo no lo soy, que sean tan optimistas. Porque cuando escuchamos que el nuevo titular del Centro de Conciliación y Registro Federal dice, dentro de los titulares y las entrevistas que da, que se acabó el negocio particular de los abogados laboralistas, porque ahora sí va a haber justicia laboral. Yo no soy tan optimista como ustedes. Quiere decir que es otra persona que va a representar a los patrones del país y que no se va a lograr, como dice Joyce, que esa clase desprotegida del derecho social, que es el derecho laboral en el país, tenga un equilibrio ante los monstruos poderosos, atascados de dinero en un país donde la corrupción flota. Y no vamos a hablar de los niveles más altos, sino que nos vamos a ir desde lo más bajo hacia la cúspide. Y que si la corrupción se destruye de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, a mí no me importa cuál sea el rumbo que tome la destrucción de la corrupción, pero ojalá y pasara. Es para mí muy grato que me hayan invitado a este panel, no siendo experta, porque la verdad he leído, como dice el magistrado Pallares, este librito del doctor Pablo Franco, que la verdad me parece verdaderamente comestible, digerible y muy padre, pero todavía nos falta de llegar, porque cuando hay un doctorado y se es tan letrado y tan especialista en una rama, es muy difícil llegar a los obreros y a las obreras del país, de dentro y de fuera de la industria maquiladora, porque no los vamos a encasillar. Los jornaleros y jornaleras del país tienen el mismo problema. Nos la pasamos haciendo paneles de que hay una nueva justicia laboral y los trabajadores del sindicato independiente, los trabajadores de San Quintín, los jornaleros de San Quintín, siguen sin tener contrato colectivo de trabajo después de haber obtenido su registro desde hace 9 años. Es muy importante lo que nos dice el doctor Pablo Franco en su presentación. Nos habla en una manera muy sintetizada, la verdad magistralmente, de la aplicabilidad del derecho, del nuevo derecho mexicano del trabajo o esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, las leyes internacionales de las cuales México es parte, de cuáles ha ratificado y cuáles no. Y me parece muy digerible, pero nos falta, porque cuando un trabajador de Matamoros, Tamaulipas, lee el documento que aquí nos muestra con gran maestría nuestro compañero Pablo Franco, dice, ¿de qué me están hablando? Si Jesús Mendoza Reyes, el secretario general del CIDME, a finales del año pasado, le faltaba un año para terminar su periodo como secretario general, adelantó la sesión de elección del nuevo, porque son 6 años lo que duran en el poder, hizo y organizó con ayuda del presidente municipal, de la policía estatal, de los porros del sindicato, rentó un salón, se adelantó la elección, fue la única planilla, y ¿quién cree que era el secretario general? Él mismo otra vez, por 6 años más, lo cual quiere decir que como le faltaba 1, ahora va a ser 7. No se podía acercar nadie, más que los que aceptaron el billete de 500 pesos para levantar la mano y votar por él. Con esos antecedentes del sindicalismo en México,
doctor Pablo Franco, primero necesitamos que exista credibilidad del trabajador y la trabajadora en el sindicalismo como la herramienta más importante para que puedan lograr mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Como dice el magistrado Pallares, tenemos 100 años, bueno, 100 años con un sindicalismo, 85, que ha servido única y exclusivamente como un control político y económico de la clase trabajadora del país. Es decir, le roban el producto de su fuerza de trabajo en algo que se llama cuota sindical, que en Matamoros es verdaderamente abrumadora, magistrado Pallares, 4% de las percepciones ordinarias y extraordinarias, es decir, de su salario semanal, del tiempo extraordinario, del aguinaldo, de las vacaciones, de la prima vacacional, del reparto de utilidades, del bono único y de la indemnización, magistrado Pallares, que le llegue a pagar la empresa cuando ya no lo necesite, se lleva el 4% del sindicato. O sea que ¿cómo va a haber un sindicato que luche por los derechos de un trabajador si lo que quiere es el 4% de su indemnización? Entonces, falta mucho para llegar a esta posición del optimismo, y yo creo que yo lo sé porque pues sí ando pedaleando la chuleta en la calle muy seguido y también tratando de organizar a las bases de los trabajadores desde abajo, y pareciera que tendríamos que iniciar una fuerte campaña desde el gobierno de la Ciudad de México, desde el gobierno federal, para efecto de hacer saber esto que nosotros o que los expertos desarrollan tan rápido. ¿Puede usted pertenecer a un sindicato o no? Si pertenece a un sindicato, ¿es su derecho pagarle cuota o no? ¿Por qué? Porque nadie habla en los paneles sobre sindicalismo de que no puede existir un contrato colectivo de protección patronal ni un sindicato corrupto si no hay una empresa corrupta, magistrado. Y aquí el control no lo tiene necesariamente el sindicato. Como los sindicatos se han dedicado a ser los grandes opresores de la clase que los sostiene económicamente, y que, como magistralmente digo, el doctor Pablo Franco nos ha dicho aquí que los sindicatos se han convertido en el negocio de ciertas familias, ¿no? Donde están aglutinando el dinero de las cuotas sindicales y realmente nunca hacen del conocimiento del trabajador que tienen opciones dentro del sindicalismo. A las empresas no les interesa, ni con todo el tratado, el TEMEC, que los trabajadores tengan conocimiento sobre sus derechos, Joyce, ni individuales ni colectivos. Un trabajador asesorado jurídicamente porque ve un video de la abogada de pueblo en el Facebook que le dice, oiga, no es obligatorio que le permuten el 16 de noviembre. Si se lo permutan, vigile que sea por 3 días, si usted lo va a laborar, porque le deben pagar triple. Entonces levanta la mano en una junta y dice, oiga, pero si laboramos el lunes yo no tengo inconveniente, solo que no lo va a pagar triple, es despedido inmediatamente. Cuando la ley se redacta de manera anticipada, como ha sucedido con la Ley Federal del Trabajo desde 2017 y 2019, y vemos que su aplicabilidad no es factible, como nos lo ha dicho la secretaria del Trabajo y Previsión Social y los expertos a lo largo y ancho del país, hasta dentro de 4 o 6 años. Nosotros le damos oportunidad al capitalismo a que se reorganice. De por sí siempre van como 20 pasos adelante de los trabajadores. Ahora hacemos reformas a la Ley Federal del Trabajo y les tengo una novedad en este panel de expertos. Ya no solamente hay contratos colectivos de protección patronal, ya hay sindicatos patronales. Si no, pregúntenle a la empresa Fisher Dynamics de México y a la empresa Tyco, las dos instaladas en Matamoros, Tamaulipas, que dijeron, bueno, ya no queremos ni a los sindicatos de la CTM, porque los trabajadores organizados les pusieron una recia junto con el decreto
emitido por el presidente de la República del aumento al 100% y no fueron capaces de defendernos. Los sindicatos de obreros no fueron capaces de defender a los patrones. Entonces ahora los patrones dicen, no quiero nada con los sindicatos de la CTM, pero tampoco queremos nada surgido de esa lucha del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, que asesora a Susana Prieto, porque ella fue la asesora en ese movimiento donde triunfaron los trabajadores. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, pues se requieren 20 trabajadores para constituir un sindicato. Entonces voy a tomar, dice Fisher Dynamics, la misma comisión de trabajadores que tiene este sindicato independiente, les voy a aumentar el sueldo, voy a tomar su nombre, sus firmas y les voy a decir, a ver, a ti por ser representante de esa comisión se te pagan 400 pesos diarios, mientras el resto de los trabajadores ganan 200. Te vamos a subir hasta 500 diarios, pero vamos a constituir un sindicato único de trabajadores de la empresa Fisher Dynamics de México. Y vamos a constituir un sindicato único de trabajadores de la empresa Taiko. Y ahora, magistrado, son los gerentes de empresa quienes, manipulando un grupo de 20 trabajadores, están constituyendo sindicatos de trabajadores porque alternamente, para la legitimación, están despidiendo a los trabajadores de antigüedad, contratando nuevos y diciéndole, sin que lo podamos probar, pero es un clamor popular, o firma usted su pertenencia a este sindicato y legitima usted este contrato mediante una firma aquí, o simple y sencillamente en esta empresa no tiene trabajo. Y eso está aquí, a las luces, al conocimiento del público, de la autoridad que solo ha estado hablando en el Centro de Conciliación y Registro Federal, que ya los abogados vamos a dejar de tener el gran negocio. No sé a cuáles abogados se refiere en este triángulo de las Bermudas, magistrado Pallares, si a los abogados de patrones que cobran por segundo o a los abogados de trabajadores que no cobran solo si ganan, y si ganan muchos juicios, entonces hay que platicar con los tribunales federales para que ya no ganen tantos, porque hay que criminalizar a los abogados que están ganando muchos asuntos para los trabajadores, pero sobre todo hay que criminalizar a quienes están organizando desde las bases para que se haga efectivo esto que está en la letra de la Ley Federal del Trabajo, pero no en la práctica. Muy peligroso, no sé qué les parezca a todos los demás, porque pues por supuesto hay una manipulación por todas estas situaciones de control de las que hablaba Joyce, ¿no? En cuanto a los derechos individuales, y el trabajador no conoce sus derechos individuales, menos los otros, y luego tenemos gente socialista y izquierdista que dice, no, todo sindicato es una tranza y si no es tranza se va a corromper, y pareciera que esa comisión de trabajadores formada de manera democrática y que ahora trabaja con la empresa en Fisher para conformar otro sindicato y librarse de la CTM y del sindicato libre y democrático que es el Smith Movimiento 2032, creando un sindicato que, por cierto, no sabemos tampoco a dónde van a ir a dar esas cuotas sindicales, pero sí es de todos público y conocido en este país que las cuotas sindicales de los trabajadores, por ejemplo, las de Matamoros, el 70% de ese 4% del todo, hasta del aire que respiran los trabajadores, se va a la CTM nacional y el 30% se queda, doctor Pablo Franco, para esa familia que ha llegado a ser casi aristócrata con el 30% de las cuotas sindicales de los trabajadores, y entonces la izquierda dice, no, o sea, los sindicatos son corruptos per se y no va a haber un sindicato que sea realmente libre, democrático, independiente y sobre todo que sea cristalino. Yo he escuchado trabajadoras que ya estaban convencidas en asambleas públicas, en deliberaciones, de pertenecer al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, ya lo vi, que de pronto les dijeron, bueno, les dijo Juan Villafuerte del CEJOIM, también de la CTM, no hay CROC ni CROM,
Fíjese el control, ya se han dividido la CROC, la CROM y la CTM, también las plazas. Porque, por ejemplo, en Coahuila sí hay CTM y hay CROC, pero en Matamoros solo hay CTM. No hay nada más. Y ya se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Por los 3 minutos los estaba esperando desde hace 2, yo creo por eso me puse nerviosa. Bueno, pues entonces estas personas de la izquierda están diciendo que desaparezca el sindicalismo, lo cual sería retroceder más de 100 años todavía. Concientizar a los trabajadores. ¿Y cómo vamos a concientizar a los trabajadores si las reformas a la Ley Federal del Trabajo no nos dan pisada para esto? Dice que hay secrecía. En el planteamiento de la demanda de titularidad, pues se supone que debe haber secrecía, magistrado, pero no, porque precisamente el titular de esta institución tripartita en Matamoros, que es el presidente de la Junta, en cuanto usted promueve, no queremos nosotros pertenecer a este sindicato, ni le queremos pagar cuota, más tarde usted en presentar el escrito, todavía no le ponen el sello y ya le está hablando a los gerentes de la empresa para decirle cuáles trabajadores se quieren desincorporar del sindicato de la CTM y la empresa inmediatamente despide a esos trabajadores, de tal forma que un movimiento obrero de base creado de manera espontánea en contra del robo que les quisieron hacer de su bono anual, que en el 2019, gracias al aumento del 100% al salario, era de 32,251.40 pesos para cada trabajador, y a ustedes les parecerá desorbitante, pero eso pasó porque ellos mismos lo generaron, tenían 15 años sin aumentarles el salario y con el decreto, por una disposición de una cláusula del contrato, se constituyó el aumento en esto. No le hemos dicho a los trabajadores, ni hay forma de decírselos, porque a mí me parece que eso de la secrecía por las nuevas autoridades está muy cuestionado. No hemos establecido en la ley las responsabilidades y sanciones que van a tener los gerentes, los supervisores, el personal administrativo, fiscalización, los de confianza, a los que se refieren los artículos 9 y 11 de la Ley Federal del Trabajo, si acosan, hostigan, amenazan, intimidan a los trabajadores entre el tiempo en que le notificamos a los trabajadores o a la empresa que hay una demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo y aquel otro distinto en el que se lleva a cabo la única prueba, la prueba reina de la titularidad, que nos puede hablar un poco más de la cristalización de la libertad y democratización sindical, que es el recuento de los trabajadores. Desde la fecha en que se notifica hasta la fecha en que se lleva el recuento, usted lo sabe, magistrado, porque históricamente dan de baja cientos de trabajadores e ingresan a otros tantos. No se prevé por parte de la Ley Federal del Trabajo que a partir de ese momento, que podría ser una sugerencia, la notificación de la demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo, la empresa quede impedida de hacer bajas y altas en la empresa, porque ahí nos hemos atorado en la lucha sindical, digo, los 100 años, ¿verdad, magistrado Pallares? Y no es que poquito más. Bueno, y entonces, pues no veo yo que haya algo que vaya a parar este acoso, hostigamiento, amenazas, despidos, suspensiones o cualquier cosa. Yo me atrevería a decir que la sanción, estoy a 1 minuto de terminar, que podríamos imponer incluso a estos gerentes como de Fisher Dynamics y de Tyco, que para seguir anulando los derechos o prerrogativas mínimas de los trabajadores de manera individual y colectiva, se impongan sanciones que vayan incluso hasta ser privativas de la libertad, porque aquí hay fraudes que se cometen con dinero de los trabajadores, robo que se hace a los trabajadores, y yo creo que si no ponemos candados suficientes para el actuar de la nueva autoridad, muy pronto, al cabo de algunos años, cuando se cristalice, no sé si dentro de los próximos 20 logremos hacerlo, entonces podamos tener la posibilidad de tener una autoridad corrupta. Creo que es importante, ya se ha dado, ya muchos colectivos ciudadanos se han pronunciado porque se elijan de manera popular los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte. Pues bueno, ojalá y no se les olvide también incluir en esto al titular del Centro de Conciliación y Registro Federal, porque si de veras vamos a terminar con la corrupción, pues hay que poner
un poco más claros estos candados para que no siga todo esto en palabras y en leyes que son letra muerta. Terminé.